lo que está enfrente de ustedes es lo que es la introducción, otra vez, del comentario, y recuerden que concluimos hablando de los propósitos de la carta. Esto que está enfrente de ustedes es lo que en el mundo ideal de la interpretación de la Biblia queremos o deseamos que podamos llegar a esta experiencia donde al interpretar la palabra de Dios, y digo interpretar desde la perspectiva, desde leerla, desde estudiarla personalmente, de manera colectiva, escuela dominical, grupos pequeños, los que tenemos el privilegio de enseñarla o de predicarla domingo tras domingo, ese es el punto, es de que lleguemos a esta experiencia donde sepamos, conozcamos, dominemos, nos familiaricemos y profundicemos en la razón por qué estas cartas o por qué estos libros fueron escritos. Cada uno de estos libros de la Biblia, son 66, tienen una razón, tienen un propósito, hay motivos por los cuales fueron escritos. Y es obvio que conocemos que su autor original es el Espíritu Santo, pero estoy hablando desde el contexto humano, circunstancial, eventos, trasfondo, histórico, sociológico, religioso. Hay ciertas cosas que literalmente se pueden pensar en una imagen de una granada que le quitan ¿qué sería? ¿Cómo se dice? ¿El seguro? ¿Le quitan el seguro? Ok, algo hace para que explote, algo sucede. Otra vez, en el contexto de estos libros de la Biblia que hacen que el seguro sea removido y explota, o sea, explota en el sentido de que se produce el libro. Entonces, yo en lo personal no creo que como seguidores de Jesús, como estudiantes de la Biblia, simplemente como receptores del mensaje, yo no creo que podemos tener una interpretación genuina, válida, veraz de la palabra de Dios, a menos que sepamos qué es lo que, o quién es que, o quiénes fueron los que hicieron que ese seguro de la granada fuera removido, que otra vez produjese esos escritos. Entonces, en el caso de comentarios bíblicos, que es lo que estamos teniendo enfrente de nosotros, son herramientas que se usan al final de la interpretación. Si están tomando nota, eso es extremadamente importante. Hemos enfatizado esto casi semanalmente por 10, 11 meses, casi por un año. La interpretación de la Biblia, ¿sí?, es a través de el lector, que ese eres tú, soy yo, el lector, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es lo que toma precedencia, es lo que hace y lo que conduce la interpretación de la Biblia. En cuestión de comentarios, en cuestión de cualquier otro tipo de herramienta, en cuestión de sermones o de enseñanza, tiene que ser al final de la conversación. No podemos depender o ir a comentarios primeramente. Entonces, es obvio que esas son herramientas y lo que está enfrente de nosotros es lo que Dr. Bob ha puesto a través de los años, pero ni Dr. Bob, ni tú, ni yo, ni nosotros somos inspirados. Inspirado solamente fue Pablo. Así es que lo que creemos que la interpretación de la Biblia es reconocer, conocer, profundizar, indagar otra vez lo que Pablo dijo y lo que Pablo implicó. A raíz de todo ello, hermanos, lo que está enfrente de ustedes, lo vimos la semana pasada, son los propósitos de la carta, y espero que esto sea los filtros o sea el proceso por el cual movamos nuestra interpretación. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, si pudiéramos aplicarlo de una manera práctica, de una manera en la cual, otra vez, esta mañana algunos de ustedes ya se levantaron leyendo la Biblia, algunos de ustedes la van a leer a través del día, tal vez en la noche, tal vez hoy es miércoles, muchos vamos a conectarnos para cultos esta tarde. Aquí está mi punto, pero escuchen lo que estoy por decir. Esa es la recomendación que hacemos y que invitamos constantemente en cuestión de la predicación o la enseñanza de la Biblia, de que la prediquemos o la estudiemos de una manera expositiva. De que prediquemos a través de libros de la Biblia, porque lo que tienen ustedes enfrente, si lo pudiéramos dejar como una base, no como la meta, pero una base, ¿cómo inicia esto? Que es conocer otra vez lo que hizo que se removiera ese seguro de la granada. Si pudiéramos saber el propósito o los propósitos, por qué se escribieron estas cartas, conforme empezamos a estudiar esta carta de Filipenses o cualquiera que sea, cualquier libro del Antiguo o Nuevo Testamento, lo empezamos a estudiar versículo por versículo, lo vamos a filtrar a través de estos propósitos. A diferencia que cuando estudiamos o predicamos con diferentes versículos, que no hay nada malo con hacer eso, es que simplemente esto que tienen enfrente de ustedes van a tener que conocerlo de cada libro de la Biblia, lo cual se puede, pero en lo personal, y esta es mi opinión personal, se me hace un reto muy grande estar cambiando de libro de la Biblia cada domingo. La otra cosa que creo que es importante, y por eso está esto enfrente de ustedes, es que recordemos esto, y por eso es la invitación de predicación, enseñanza, en este caso, de una manera en la cual naveguemos el libro de la Biblia.
mi idea preconcebida, y esta es una idea preconcebida, es de que la interpretación de la Biblia es una experiencia colectiva, es una experiencia en comunidad. La correcta interpretación de la Biblia es una experiencia en comunidad. Y eso implica, esa es la implicación, y por eso regreso a navegar libros de la Biblia, es porque no solamente le ayudo a mi congregación como pastor o a mi clase escuela dominical, no solamente le ayudo a la iglesia a que sepan hacia dónde va esto, porque no hay misterio, estamos moviendo a través del libro de la Biblia, pero la otra cosa, y esta es probablemente la más importante para mí, es que como pastor ayudo a la iglesia a que remuevan la idea preconcebida, que creo que toda iglesia tenemos, de que los domingos simplemente mi trabajo, mi función como miembro es sentarme, escuchar a alguien y simplemente recibir la palabra del Señor. Es obvio que eso no está mal, pero ese no es el propósito, ¿sí? Aquí el propósito, y menciono todo esto porque los cambios que estamos viendo en la cultura, para los que tenemos el privilegio de tener hijos y que somos padres de una generación más joven, potencialmente la generación más joven acusa a nuestra generación y la generación de nuestros padres de que hay mucho fanatismo en la religión. ¿Qué estoy diciendo? De que trágicamente dentro de la religión y en el cristianismo específicamente se nos acusa de que no hay mucho intelecto, somos flojos para pensar, de que solamente estamos repitiendo lo que alguien más nos dijo, de que no hay convicción en lo que tenemos. Y aquí está mi punto. En cuestión de la predicación, tanto la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal, la exposición de ella, que en este caso es la predicación, tiene que ser una experiencia corporal, porque la invitación es que conforme avanzamos, en este caso en predicar Filipenses o cualquier otro libro de la Biblia, no solamente la iglesia sabe hacia dónde va esto, los sermones, pero la otra es que ellos son responsables ahora, y en este caso como pastor, es lo que estás invitando, que se hagan responsables a que estudien la Biblia. De tal manera que cuando escuchan el mensaje el domingo, ellos son responsables de que el pastor esté predicando lo que Pablo dijo y lo que Pablo implicó, no lo que yo como pastor pienso que Pablo dijo. ¿Sí vemos la diferencia? Porque yo puedo dar mi opinión, tú puedes dar tu opinión. Nuestras opiniones son válidas y está bien, pero esa no es la autoridad. Ahí no está la inspiración. Lo que tú piensas y lo que yo pienso es completamente irrelevante ante la autoridad de la Biblia. En otras palabras, Dios solamente va a hacer un aval, va a firmar mi sermón si yo comparto lo que Pablo no solamente dijo, pero implicó. A diferencia de que trágicamente, domingo tras domingo, estamos predicando sermones de lo que yo pienso que dijo Pablo, porque alguien más me lo platicó. Y en un momento dado, ese es un problema serio, porque otra vez, como congregaciones, usamos la frase que mordemos el anzuelo, y simplemente porque yo no tengo tiempo de leer la Biblia, y aparte tú eres el experto, pastor, ¿verdad? Tú eres quien fuiste al seminario y todo eso. Sí, otra vez, entramos en esa situación donde la invitación es que recordemos que esta es una experiencia colectiva, la iglesia es responsable, domingo tras domingo, y no estoy hablando de que critique, no estoy hablando de que sea... que desprecie la predicación de sus pastores. Simplemente estoy diciendo que la iglesia es responsable de verificar lo que estamos diciendo como pastor. Entonces, todo esto, una vez más, hago el énfasis de esto porque es una de las pasiones que hay en mi vida, por la palabra del Señor, pero por ver a una iglesia, y a lo mejor parte de ello estoy reflejando el reto que tengo de tener en casa 3 adultos jóvenes que, otra vez, son muchachos que están en las universidades y que si no tenemos cuidado, no los hemos educado o discipulados a que piensen por sí mismos y a que entendamos que la experiencia con Cristo requiere, hay un componente intelectual y requiere estudio, requiere preparación y es obvio que el evangelio no está en contra de esas cosas. Parte de ello es de que hablamos de un bosquejo y el bosquejo está aquí enfrente de ustedes, no lo voy a repetir, pero simplemente quiero hacer referencia a ello. Quiero que recordemos esto y que lo retomemos esta conversación, que regresemos a este tipo de cosas una y otra vez. Quiero avanzar rápidamente al capítulo 1, así es que ahí en sus notas, espero que las tengan, espero que tengan acceso a ellas, espero que estén tomando nota y tal vez si no pueden simultáneamente ver sus notas y la transmisión, entonces a lo mejor ahorita se concretan a ver lo que está en la pantalla, toman nota y después regresan y pueden comparar y con detalle ver esto. Pero el punto es este, lo que hace Dr. Bob y la manera en que establece él su
su comentario, lo ven ustedes enfrente de ustedes, es la cuestión de que pone diferentes columnas con diferentes versiones de la Biblia. Parte de ello, y una de las razones, es porque otra vez estamos, la meta aquí, una vez más, la meta de la interpretación es saber lo que dijo el autor, es saber lo que implicó el autor, es saber lo que dijo el autor en otros pasajes de la Biblia con respecto al tema que está tratando, es saber lo que dijeron otros autores de ese tema en otros libros de la Biblia. Y el número 5 hemos dicho es saber o entender qué es lo que los destinatarios a quien se les escribió entendieron, conocieron, procesaron lo que el autor les dijo. Entonces son 5 pasos que hemos hablado, 6 y 7 hemos dicho que es finalmente la aplicación y es la cuestión de la contextualización. Extremadamente importante, de igual importancia, pero aquí es el punto. Lo que hace Dr. Bob al principio de cada capítulo, de cada libro de la Biblia, porque tenemos toda la Biblia accesible en los comentarios, es que él hace una comparación porque cada traducción de la Biblia tiene otra vez esas variantes que nos ayudan a entender todo lo que hemos hablado en el proceso de interpretación. Entonces ustedes ven ahí las diferentes Biblias que están enfrente de ustedes y observen cómo están bosquejados estos pasajes de una manera diferente. Esto implica los ciclos de lectura que hablamos para los que tomaron la clase anteriormente de interpretación de la Biblia. Y eso es simplemente, eso es el producto, otra vez, de los 3 componentes primordiales, importantes en la interpretación de la Biblia, que son, ¿qué cosa? El intérprete, la Biblia y el Espíritu Santo. No es más, el intérprete, la Biblia y el Espíritu Santo. Todo esto lo menciono porque lo que va a hacer él es que nos va a dar unas perspectivas. ¿Qué palabra dice ahí? ¿La alcanzan a ver? Perspectivas contextuales. ¿Qué está pasando alrededor? Si están tomando nota, yo he subrayado una de las cosas, algunas cosas que creemos que son de suma importancia, en la cual versículos 1 y 2, que están aquí, ustedes los pueden ver, es donde él simplemente da una introducción y parte de esa introducción es que no hay énfasis con respecto a Pablo de recargar o de estar recordándoles la cuestión de su apostolado. Si ustedes leen el resto de las cartas paulinas, porque son bastantes las que escribió el Nuevo Testamento, en todas ellas, él siempre tiene que estar recordando que él es un apóstol de Jesucristo, que él fue llamado por Dios, que él fue escogido por Dios, porque constantemente Pablo está escribiendo, hablando, alentando y trayendo reprensiones a la iglesia. Y a mí me encantaría, y esto no sé si va a alentar a alguien como pastor o alguien que está sintiendo el llamado al pastorado, pero no encontramos iglesias que están pidiendo escuchar de Pablo. No encontramos iglesias que están anhelando, no palabras, lo que quiero decir es que típicamente Pablo escribe, navega, predica, enseña contracorriente. Y una vez más, me encantaría que el contracorriente fuera oposición de los gnósticos, de los judaizantes, de los romanos, lo cual sí hay, pero también es de la iglesia. Entonces, como líderes, como pastores, como iglesias, mi oración, mi súplica, mi ruego es que traten bien a sus pastores. Es de que literalmente valoremos lo que se hace de tal manera que entendamos que una vez más, así como la interpretación de la Biblia es una experiencia colectiva, la predicación es una experiencia colectiva. Espero que de esa manera veamos el ministerio. El ministerio es una experiencia colectiva. Por eso es que aquí en la letra A habla acerca de cómo él no tiene que, otra vez, recalcar la cuestión de su apostolado. Y parte de ello es porque dice aquí que en la segunda línea Pablo y esta iglesia tienen una relación maravillosa, ¿sí? El ministerio, ven lo que voy a decir. Y para eso necesito que me vean, porque va a ser algo muy importante. El ministerio, como el matrimonio, solteros, casados, solteros otra vez, ministerio como el ministerio, como el matrimonio, y digo matrimonio, pero hablo de la familia, tiene mucho más sentido cuando lo hacemos con personas con las que nos llevamos bien. Es más, el ministerio, como el matrimonio o la familia, tiene mucho más sentido, es mucho más llevadero si lo hacemos con personas con las que nos llevamos bien. ¿Qué es el punto? Otra vez, si estoy hablando solteros, si tu noviazgo requiere consejería matrimonial, esa es la señal dada por el Espíritu Santo, ¿ok? Y estoy siendo sarcástico, pero es la señal de Dios que no deben de casarse. Si tu noviazgo requiere consejería matrimonial, en palabras, yo no estoy en contra de la consejería, pero esa déjalo para los que ya estamos casados. Pero ustedes que son novios y traer todo ese drama, yo así como que no.
Tu problema de noviazgo no requiere oración, simplemente requiere que la corten por la sana y cada quien por... todo eso lo menciono porque otra vez, llevémonos bien, hombre, llevémonos bien, aprendamos simplemente a navegar esta cuestión de vivir y de llevar a cabo este mandato de la Gran Comisión de una manera comunitaria. Las cartas, otra vez, la letra B, lo que tienen frente a ustedes, porque está, lo que está haciendo con estos, nada más para que sepan, estas perspectivas contextuales, está bosquejando, ¿sí? Está el capítulo 1. Y ya hablamos del 1 y 2, versículo 1 y 2, versículos 3 al 8. Vean esto en la letra B. 3 al 8. Es la oración de Pablo. ¿Qué tipo de oración? El contexto de que sea de acción de gracias es precisamente por la relación maravillosa que tiene. ¿Sí captamos eso? Tiene una buena relación y eso motiva o alienta o lleva a una acción de gracias. De tal manera que esta acción de gracias tiene que ver, una vez más, porque está incorporando en ello, estoy en la letra B, incorporando en ello las principales verdades del cristianismo, y en este caso es lo que va a establecer a través de el bosquejo o el resto de la carta. Letra C habla acerca, y otra vez hablando de la relación, llevarnos bien, esa intencionalidad, no es por accidente, no es circunstancial, no es por chiripada que nos llevemos bien. Relación interpersonal, relación de trabajo, relación de iglesia, ¿verdad? La semana pasada hablamos del libro de Romanos en la introducción y hablábamos acerca de cómo esta carta habla de relación entre hermanos en la cuestión de la fe con la iglesia, relaciones interpersonales y luego relaciones cívicas. Entonces, esto requiere intencionalidad, no es por accidente. En la letra C, lo que está hablando de esa participación conjunta. Y observen aquí en la parte de la izquierda, después de cada número del 1 al 8, van a encontrar las referencias bíblicas de la participación que tiene conjunta con la iglesia. Letra D, rápidamente, moviéndonos en el bosquejo del capítulo, ya hablamos del 1 y 2, versículos 1 y 2, versículos 3 al 8, del 9 al 11, vean esto, del 9 al 11 es otra oración, Pablo orando y está orando ahora, observen lo que está orando por el crecimiento espiritual y por la madurez de la iglesia. Una vez más, está orando por la iglesia de los filipenses y está orando por el crecimiento espiritual y la madurez de la iglesia. Esto que vamos a leer en estos versículos, y otra vez, lo que estamos haciendo, estamos preparándonos para leer la Biblia. Esto que está estamos por leer, quiero que lo contextualicen y quiero que empecemos a conectar doctrina, que empecemos a conectar las verdades centrales del evangelio. Y aquí está el punto. Observen lo que dice aquí. Estos versos o versículos se centran, este es el enfoque, en el estilo de vida de los filipenses, que tiene que ser el estilo de vida de Cristo, o sea, la imagen de Cristo. Ese es el punto de ello. O sea, Pablo quiere asegurarse que estas iglesias, estas comunidades, estos creyentes, estas familias no se conformen solamente en hacer o en afirmar las palabras de Cristo. Una vez más, Pablo está ayudando a la iglesia a que no se conforme. Sí, el reto que la iglesia ha tenido a través de las edades, lo tuvo hace 2000 años, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y lo tenemos tú y yo hoy en día. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Es el reto. Nuestra tendencia, y digo nuestra tendencia, pero yo argumentaría que es la obra también estratégica y, ¿qué es la otra palabra que quiero usar? Efectiva que Satanás tiene. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Este es Satanás obrando en y a través del pueblo de Dios, porque Satanás sabe que no puede separarnos del amor de Dios, pero lo que sí puede hacer es distraernos del amor de Dios. Es más, él no puede poseernos, pero él sí puede oprimirnos. Satanás no puede poseer al cristiano, pero puede oprimir al cristiano. Y eso es lo que yo llamaría opresión. Opresión para mí sería de que la iglesia, el cristiano, el hogar, el pueblo de Dios, gradualmente o radicalmente empiece a hacer el principio, el final, el piso, el cielo. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, si no tenemos cuidado, la doctrina, las afirmaciones, las convicciones, el conocimiento de la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, no es la meta, es el principio, es el piso. La meta es que esas convicciones conecten, sean expresadas, sean manifestadas, sean encarnadas en un estilo de vida. Entonces, por lo que estamos entendiendo y vamos a leer, los filipenses tomaron la cuestión de doctrina y lo hicieron la meta.
Al hacerlo la meta, aquí es el riesgo, es el problema. Cuando tomas lo que se supone que debe estar al principio y lo haces la meta, es cuando, otra vez, gradualmente o radicalmente desconectamos lo que creemos con lo que hacemos. Desconectamos lo que hemos abrazado con mis decisiones cotidianas a través de los días, a través de una pandemia, a través del noviazgo, a través del matrimonio. Entonces, lo que Pablo va a retomar o llevar o recalcar para los filipenses, aparentemente era un problema de ellos, es que estaban desconectando lo que creían con su estilo de vida. Entonces, ahí es donde tenemos que regresar a esta conversación, porque creo que es de suma importancia hoy en día. Esto es lo que implica esto, porque otra vez es crecer a la imagen de Cristo, mientras que los versículos 3 al 8, o sea, lo que acabamos de leer, se centran en la posición que la iglesia tiene en Cristo. Vean esto que está aquí, ¿sí? Versículos 3 al 8 se centran en la posición que la iglesia tiene en Cristo, ¿sí? Observen cómo concluye aquí, combinando así los dos aspectos de la salvación. Entonces, están tomando nota. Hay dos componentes o dos aspectos de la salvación. Y aquí está. Aquí están los aspectos de la salvación. Versículos 3 al 8 del primer capítulo habla de la posición que tenemos en Cristo. En términos teológicos, es la justificación, ahí está en paréntesis, justificación y la santificación posicional. La santificación basada en una posición. Son términos que típicamente no usamos, son términos teológicos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso conforme leemos los versículos. Lo único que quiero que veamos es esto. Están tomando nota, si están poniendo como un bosquejo. Los dos componentes de la salvación. Esto es lo que hace que una persona sea regenerada, transformada, sea traída de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Lo primero que sucede es la justificación o es la cuestión de la posición en Cristo. No sé si pudieran ahí hacer una notita en lo que están escribiendo, pero esta es la cuestión de la legalidad. Esto es legalidad. Esto es un componente legal. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy implicando es que esta posición en Cristo no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. No es más. Esta posición en Cristo no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. Yo argumentaría, este sería mi argumento, que la posición legal que tengo en Cristo tiene que ver con el comportamiento de Cristo. O sea, por la manera en que Cristo se comportó por 33 años, eventualmente esa actitud o ese propósito, y digo propósito, pero piensen en términos de la razón de su ministerio, de su pasión, de su llamado. Y la palabra que me encanta usar es la palabra vocación. Piensen en una vocación, ¿verdad? Cuando hablamos de un carpintero, de un albañil, hablamos de una maestra, hablamos de vocaciones. Cuando hablamos de la vocación de Cristo y hablamos de su ministerio de 33 años, ¿sí? De 33 años sobre esta vida, eso es la conducta de Cristo, que eventualmente esa vocación es expresada y vivida en un madero. ¿Verdad? En un madero, da su vida en una cruz y esa actitud o comportamiento de 33 años, que no es otra cosa más que la palabra de Dios, el estilo de vida de Cristo es la palabra de Dios presentada, cumplida, llevada en su expresión completa, es lo que le da la garantía o es lo que pone el sello, es lo que pone la certeza de que Cristo, vean lo que voy a decir, de que Cristo tiene la habilidad de creer en la credibilidad de su Padre. Una vez más, porque es importante. Déjenme explicar esto. La Biblia es simplemente Dios diciendo, no solamente esto es lo que yo digo, pero eso es lo que yo soy, es mi esencia. Dios ha revelado su persona, es la Biblia. Entonces, parte de esta revelación, aquí está el punto, parte de esta revelación es de que cuando el hombre cree la Biblia, está diciendo, esto es lo que está diciendo el hombre, es que Dios es creíble. Es creíble. Cuando las circunstancias no son favorables y Dios aparentemente está callado, silencio, no escucha la oración o X, no sé qué puede hacer lo que cause esta situación, vean lo que voy a decir. El reto del cristiano es que cuando la cosa no se ve favorable, si vamos a tener la habilidad de creer lo que el Padre dijo, independientemente de las circunstancias. ¿Todos conmigo? ¿Sí está claro eso?
Ese es el reto del cristianismo. Es por eso que esa habilidad de creer, la credibilidad, la palabra de Dios, escuchen lo que estoy por decir, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le da la habilidad al hombre, al cristiano, de creer lo que Dios ha dicho, aun cuando todo me dice que va en dirección opuesta a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios anunció o a lo que Dios nos ha prometido. Entonces, cuando hablamos acerca, escuchen lo que voy a decir, cuando hablamos acerca de esta posición que tenemos en Cristo, este estatus legal en Cristo, está basado en la conducta de Cristo, no en la mía. Y todo esto lo menciono porque hoy en día, trágicamente, regresando a la predicación, regresando a la enseñanza de la Biblia, regresando a la predicación expositiva, cosas por el estilo, ustedes me han escuchado decir esto muchas veces y una vez más lo voy a decir. Mientras sigamos siendo la generación que estamos predicando, introduciendo o reintroduciendo el evangelio como la conducta del cristiano, lo que hacemos o lo que no hacemos. Mientras sigamos haciendo eso y hagamos los imperativos, los mandatos, el motor de arranque de la salvación, vamos a seguir siendo una generación, por favor escuchen esto, iglesias que vamos a estar a merced de las circunstancias. Vamos a tener una codependencia de que seamos aceptados por la iglesia, afirmados por los suegros, que mi esposa y mis hijos o que la iglesia me afirme. ¿Sí me explico? O sea, hay una situación donde mi vulnerabilidad, donde no sé qué palabra usar aquí, pero hay un momento en que hay hasta estoy batallando con mi autoestima. Y un momento en que mi autoestima me controla, mi autoestima está siendo idolatrada, exaltada, donde ahora creo más lo que siento que lo que Dios dijo acerca de mi persona. Todo esto lo menciono otra vez porque hoy en día creo que hemos dañado a la iglesia como pastores cuando seguimos predicando lo que la iglesia debe de hacer en una pandemia, lo que el cristiano tiene que hacer en momentos de dificultad, lo que el joven debe de hacer en la tentación de la sexualidad. Todo eso es bíblico y es necesario, pero eso tiene que estar cimentado precisamente en lo que Cristo hizo, no en lo que yo debo de hacer. Es en lo que Cristo hizo. Entonces, a mí lo que me interesa como padre, cuando veo a mis dos hijas y a mi hijo, ¿sí? Es obvio que me interesa que sean hombres y mujeres sabios, que amen a Dios y todo eso, pero lo que más me interesa es que conozcan y sepan la sabiduría de Cristo, que puedan ellos articular lo que Cristo hizo, que puedan ellos conocer otra vez la conducta de Cristo, porque esa introducción o ese conocimiento, no de ellos, porque otra vez, no estoy en contra de que te conozcas a ti mismo, no estoy en contra de que de alguna manera tengas terapias o ayuda o consejería, medicamento, todo eso es válido, pero lo que crea, lo que aprobó el Padre es el comportamiento de Cristo. Y trágicamente hoy en día tenemos una generación, como al parecer es la generación de los filipenses, que en un momento dado no se opone, escuchen lo que voy a decir, no se oponen al comportamiento de Cristo, a la fidelidad de Cristo, a la perseverancia de Cristo, a la santidad de Cristo. No nos oponemos, simplemente, escuchen lo que voy a decir, estamos tan acostumbrados a que somos una generación que siempre salimos adelante, que nada nos detiene, que si vamos a forjar ciertas metas, vamos a alcanzarlas, que se nos olvida que esto que Cristo hizo, esa conducta de Cristo, esa cosmovisión de Cristo, el sentir de Cristo, habita en nosotros. Habita en nosotros. Y no solamente habita, aquí está probablemente lo más retador, es que un día daremos cuenta de ello. Estoy hablando del concepto de administración, estoy hablando del concepto de que entregaremos cuentas ante nuestro Padre Celestial en aquel día que seremos todos sin excepción juzgados. Todo esto es para mí ilustrar este concepto de posición, que es lo que está recordándonos. Es la justificación y es la santificación posicional. Santificación posicional, nada más y rápidamente, es entender que en el momento en el cual somos salvos, somos completamente santificados. Somos completamente hechos nuevos, somos aceptos en el amado.
en esta santificación no es tanto la ausencia de pecado, porque es obvio que seguimos pecando, pero es que ahora, escuchen lo que voy a decir, eso es la justificación y santificación posicional, es de que somos libres de la condenación, somos libres de la esclavitud, acuérdense que usé la palabra legal, esa palabra posición es de un estatus legal con Dios. Esta cuestión de legalidad, por favor escuchen esto, esta cuestión de legalidad es aplicable precisamente en una relación sin Dios. ¿Qué estoy diciendo? Ven un ratito. En una relación sin Dios, y por eso es que al escuchar este mensaje, hemos orado y pedimos que el Espíritu Santo literalmente traiga convicción al corazón de todos, y especialmente para los que no conocen de Cristo, pero sin Cristo, sin estar posicionados en Cristo, legalmente estamos conectados a Satanás. El apóstol Pablo en Romanos usa la analogía de matrimonio de esclavos, donde a menos que haya una carta de divorcio, a menos que el amo deje legalmente ir al esclavo, no hay libertad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en este caso, por favor escúchenme, en este caso, vivimos en una cultura donde es obvio que reconocemos toda la situación que estamos viviendo, carencias, dificultades, tragedias, divisiones, todo eso, pero nadie estamos atribuyendo toda esta situación a la conexión que tiene el hombre legal con Satanás. ¿Qué estoy diciendo? Déjenme nada más afirmar esto y me muevo a lo que sigue. Todo lo que estoy diciendo es esto, basado en Romanos, en la enseñanza de Romanos y en la Biblia en su totalidad. Porque estamos usando terminología de legalidad. No estamos hablando de cómo nos sentimos, de lo que hicimos, de lo que vayamos a hacer, de nuestros logros o fracasos. Estamos hablando exclusivamente de una posición legal. La persona sin Cristo tiene una obligación legal a pecar. No tiene opción. El no cristiano peca porque tiene que pecar. No porque quiere, no porque desea. En otras palabras, no estoy diciendo que una persona sin Cristo no sea moral, no estoy diciendo que una persona sin Cristo no pueda hacer cosas buenas, pero ese es el punto. Hay un componente legal que tiene una obligación de pecar. La persona con Cristo, seguimos pecando, no somos mejores que los que no conocen de Cristo. Simplemente que yo argumentaría que el cristiano es más responsable porque ahora ya no tenemos una obligación legal de pecar. Ahora pecamos porque queremos, no porque tenemos. Si el no cristiano peca porque tiene, el cristiano peca porque quiere. ¿Por qué? Aquí es el punto, y eso es lo que estoy tratando de decir. El punto de esta conversación es de que la mayoría de nosotros no lo creemos, no lo vemos, no lo predicamos en el componente legal de nuestra posición en Cristo, donde legalmente hemos sido investidos, hemos sido justificados, ha habido una transacción legal doble, donde mi pecado fue entregado a Él y su justicia, su perfección, su legalidad, ¿sí?, ha sido depositada en mí. Eso típicamente no lo predicamos, no lo enseñamos, simplemente hablamos de que levante la mano, haga una oración y que el resto de la vida se porte bien, y si se porta mal hay que darle aquí en la manita para que se enderece, siga diezmando y no deje de venir a la iglesia. Otra vez, nada en contra de que diezmes, nada en contra de que vayas a la iglesia, pero mi pregunta es, ¿conocemos la actitud, el sentir, el pensar de Cristo? Creemos que habita en nosotros. ¿Cómo la activamos? La plenitud de su espíritu. Tenemos esa codependencia. Literalmente creemos lo que Dios ha dicho. Conocemos la palabra del Señor o conocemos lo que alguien más nos dice de la palabra del Señor. Todo eso Pablo lo está otra vez reintroduciendo en Filipenses, lo está hablando en detalle. Y la otra cosa, esa es una de ellas, es la posición. Y la otra cosa, el segundo componente, es lo que está aquí. La otra es la posesión. ¿Sí ven la palabra aquí, posesión? Entonces hablamos de posición, hablamos de posesión. Esta posesión, estamos poseyendo, ¿sí?, la posición de Cristo. Es lo que llamamos santificación progresiva. Entonces, los dos componentes de la salvación, ¿qué son? Posición y posesión. Posición, la legalidad. Posesión, véame tantito. Posesión es la conducta. Ahora sí estamos hablando de la conducta. Entonces, mi conducta está basada en una legalidad, en un estatus legal. Una vez más, esta conducta, esta posesión, este proceso gradual de santificación, de crecer a la imagen de Cristo, ¿sí?, es lo que Cristo, ese domingo en la mañana, nos ha transferido. Acuérdense que la salvación es el componente de dos transacciones legales,
donde yo entregué mi pecado a Cristo, él, el que no conoció pecado, tiene que morir en una cruz. ¿Por qué? Porque él es culpable. Él es culpable, él tomó mi culpabilidad. ¿Ok? Entonces, esa es la primera transacción legal. Legalmente, escuchen lo que estoy diciendo, legalmente, no basado en la conducta, porque tú y yo sabemos que él no cometió pecado, ¿verdad? Cristo no cometió pecado. Pero él legalmente, no basado en cómo se sentía Cristo, no basado en lo que Cristo hizo, no basado en las posibilidades que pudo haber pecado Cristo, legalmente él absorbió mi pecado. Entonces, legalmente, el Padre justamente, literalmente, crucificó al Hijo. No sé si eso tiene sentido esta mañana. Legalmente, porque Cristo absorbió mi culpa, lo que el Padre hizo al Hijo al depositar la justicia, depositar la venganza en el Hijo, fue un acto de legalidad. El Padre no fue injusto, fue justo, porque le dio a Cristo lo que Cristo merecía al absorber mi pecado. ¿Todos conmigo? Nada que ver con su conducta. Lo mismo sucede el domingo en la mañana. Legalmente, Cristo me transfiere su justicia. Nada que ver con mi conducta. El ejemplo típico para ilustrar esto es el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz no tuvo oportunidad de dar evidencias, los frutos del Espíritu. No tuvo oportunidad de crecer en similitud de Cristo porque acepta la salvación que es por gracia y después muere, ¿verdad? Entonces, la salvación de él es completa, es simplemente que él no tiene la oportunidad que tú y yo tenemos de crecer en la posesión de ello. Todo esto lo estoy mencionando una vez más. La razón que estoy mencionando esto es porque esta es la parte que es retadora para nosotros. Son verdades bíblicas, es doctrina lo que estamos hablando, pero por favor escuchen lo que estoy diciendo. El reto que estamos teniendo tú y yo, y por eso es que yo regreso a la predicación expositiva, yo regreso a predicar a través de libros de la Biblia, yo regreso a que eduquemos a la iglesia, que la predicación es una experiencia corporal, no es nada más del experto que habla cada domingo. Escuchen lo que voy a decir. Cuando aprendemos y conocemos la metodología de interpretación de la Biblia y somos constantemente recordados que la idiosincrasia, contexto, perspectiva y aún experiencias de las generaciones que escribieron la Biblia típicamente es opuesta a la de nosotros, nos va a ayudar a recordar que la Biblia presenta la verdad en paralelismos, en paradojas. Cristo dice que el que quiera ser primero tiene que ser el postrero. La Biblia habla de que Cristo, el hecho de que sea el Hijo de Dios, eso no le quita su divinidad. En otras palabras, el mismo Cristo que se somete al Padre es el mismo Cristo que es Señor y Señor de señores. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Es un Dios que está a nuestro alcance y habita entre nosotros, o es un Dios que es trascendental? ¿Cuál de los dos es? Sí, otra vez, nuestra cultura, nuestra perspectiva es que queremos escoger uno u otro. La Biblia fue escrita en un contexto que involucra a los dos. ¿Por qué menciono esto? Porque otra vez, porque en esta introducción que está haciendo Pablo, el capítulo 1, de hablar de posición y posesión, véame tantito, posición y posesión, mi estatus legal con el comportamiento o con la manera de vivir como cristiano, estas dos experiencias van a la par, no es una u otra. Traducción, si están tomando nota, aquí es la traducción. La persona es salva. Por lo tanto, no importa lo que haga, no importa si voy a la iglesia, no importa si me decisiones, porque al fin y como quiera, ¿sí? Como bautistas creemos que no se pierde la salvación. El otro lado de la moneda es tratar de vivir una vida piadosa, moral, religiosa, sin una experiencia, sin una transformación del corazón, que otra vez existe esto todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la Biblia constantemente presenta la verdad en esta situación que parece ser contradictoria. Ok, otra vez, todo eso espero que de alguna manera nos ayude a navegar esto que está aquí. Aquí tiene Pablo la esperanza de salir de prisión y es lo que estamos leyendo aquí en el bosquejo. Versículos 1 y 2, otra vez, es simplemente la introducción. Ahí está, estamos leyendo de
el comentario, los pasajes de la Biblia. Ya expliqué parte de ello, tanto el nombre de Pablo como de Timoteo, lo que implica. Se cree que Timoteo, si ven aquí en esta parte, se convierte en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo lo va a invitar a que sea parte del equipo, y esto lo mencionó porque él dice aquí Pablo y Timoteo, ¿verdad? En la introducción. Entonces, en fin, está hablando acerca un poquito del trasfondo de él, cómo él es eventualmente va a ser enviado. Pablo le va a enviar específicamente a Filipos para ayudar a la iglesia ahí. Este contexto de siervos que está especificando aquí en la palabra de Dios, este término que está aquí, se lo pueden ver en paréntesis, curious. Es un término completamente importante porque es la palabra Señor. Si ven aquí la palabra Señor, sí, es el énfasis de cómo Jesús es Señor. Esto es lo que el capítulo 2 enseña, que se le dio el nombre que es por sobre todo nombre, que delante de ese nombre, enfrente de ese nombre, toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará. Esa es la palabra que típicamente se daba a los césares. Entonces, es la palabra Señor. Esta palabra o frase de los santos, una vez más, es los que son apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Esta es otra vez, vean esto aquí, es una posición legal en Cristo. ¿Okay? Entonces, nada más déjenme hacer una referencia de esto. Y otra vez, ustedes tienen esto en sus notas, probablemente no tienen lo subrayado que yo tengo, pero aquí es el punto. En cuestión de esto de santos, no implica sin pecado, simplemente implica que hemos sido apartados. Por favor, no pierdan esto, porque aquí está el Evangelio. Esta cuestión de llamarnos santos, de darnos esta experiencia de ser apartados para Él, es el producto de que antes estábamos apartados de Él. No es más. El ser apartados para Él implica que antes estábamos apartados de Él. Esto es extremadamente importante hablarlo porque voy a decirlo una vez más. Ya sea por inercia, ya sea porque lo heredamos, ya sea por idiosincrasia, por costumbre, por la situación tan difícil, como hemos sido una generación de predicadores, estoy hablando de pastores, estoy hablando de líderes de iglesias, diáconos, de escuela dominical, somos una generación que no solamente hemos sobreenfatizado lo que la iglesia necesita hacer en medio de. Y las iglesias nos ha encantado que nos den los 4 pasos para un matrimonio sólido. Las 3 virtudes de una juventud, no sé qué. Como ese ha sido nuestro motor de arranque y hemos ignorado el carácter, la esencia, lo que es el evangelio, porque el evangelio no es la conducta de la iglesia. Como hemos hecho eso, cuando pensamos en este concepto de santificación, de santos, de ser apartados para Dios, para una tarea, para algo especial, por favor escúchenme, hemos comunicado, literalmente esto es lo que hemos hecho, y algunos probablemente van a estar en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema, esta es mi idea preconcebida, esto es lo que yo batallo personalmente y lo veo en nuestra generación. Hemos negociado el predicar la realidad del pecado. Hemos negociado donde hemos creado una generación, estoy hablando de cristianos, hemos discipulado una generación que somos muy buenos en el moralismo. Somos muy buenos en la cuestión de las cosas que no hacemos, que pensamos que por lo que no hago, eso es lo que me hace ser cristiano. Porque después de una pandemia, aquí estamos, o sea, después de los tropiezos que hemos llevamos como quiera este tiempo de matrimonio, ¿se me explico? Entonces, todo esto lo menciono porque cuando hablamos de esta frase que está usando el apóstol Pablo de ser santos, está hablando de los santos, que son aquellos que fueron apartados para él, ¿sí? El punto de esto, que el evangelio, importante es que seamos apartados para él y que vivamos como apartados para él, entendamos que esa separación o el ser apartados para él no proviene de una generación que ya era buena y que simplemente necesitaba mejorar. Estamos hablando de una generación que estaba perdida, que eran enemigos de Dios, que sus pecados o sus errores o su depravación no definía lo que hacían, pero era porque éramos pecadores o somos pecadores, es que pecamos. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, mi misión, mi pasión, mi deseo, mi anhelo, porque batallo con esto, es de alguna manera contrarrestar el moralismo, contrarrestar la predicación y la enseñanza que está exclusivamente motivada a través de simplemente lo que hay que hacer. Yo diría, lo que hay que hacer es lo que Cristo hizo, porque lo que Cristo hizo ha sido transferido a nosotros. Es lo que nos hace ser cristianos. Lo que Cristo hizo fue transferido a nosotros, de tal manera que, aquí es el problema,
el problema no solamente es que no sabemos lo que Cristo hizo. La segunda cosa es que se nos ha olvidado que si Cristo lo transfirió en la salvación, lo que Él hizo, su obediencia, su perspectiva, su fe, su sentir, todo eso. Sí, lo que se nos ha olvidado es que para activar o llevar a cabo la obediencia de Cristo en nosotros, pues si no es más, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces hoy en día, como somos más prestos y somos más aptos para depender de habilidades, depender de capacidades, depender de talentos, ¿sí me explico? Entonces se nos olvida que o pensamos que lo que Cristo hizo es un evento histórico, corrobora el Antiguo Testamento y es la salvación del hombre. Ya, es cierto todo eso, pero eso, escuchen una vez más, eso que Cristo hizo, por eso es que la predicación, mi anhelo, mi pasión, mi deseo, es que la predicación esté basada en lo que Cristo hizo, que eventualmente se refleje en lo que la iglesia hace. Entonces, no estoy en contra de los 4 pasos hacia lo que tiene que ser la iglesia, pero lo que me interesa, como dije hace un momento, es que la iglesia necesita dominar, conocer, profundizar, amar y regresar y practicar y ver como la base, como lo no negociable, lo que Cristo hizo. Y trágicamente, hoy en día, otra vez, suena prejuicioso, pero somos una generación como cristianos que ignoramos lo que Cristo hizo. Ignoramos lo que Cristo hizo. Porque nos hemos conformado simplemente a evadir el infierno, de tal manera que creemos que lo que Él hizo en la cruz es suficiente, lo cual lo es, pero se nos olvida convenencieramente que la resurrección de entre los muertos implica que todo lo que Él hizo, todo lo que Él pensó, en otras palabras, aquí es el punto. El punto es este. Se nos ha olvidado que la razón por la cual somos salvos es para obedecer su palabra. Somos una generación tan autónoma, tan independiente, autosuficiente, que vemos la Biblia simplemente como un libro en el cual no lo ponemos y lo creemos, pero otra vez yo tengo la libertad de interpretar, yo tengo la libertad de creerla, yo tengo la libertad de obedecerla de acuerdo, conforme, dependiendo, y empezamos a hacer nuestra propia, otra vez, resoluciones o conclusiones, y por eso es que el apóstol Pablo, creo yo, entiendo yo, ve la necesidad de hablar a esos cristianos. Otra vez, es parte de lo que es ser santo o ser santificados en Cristo Jesús. Otra vez, esa es una de las cuestiones favoritas de Pablo, ahí en sus notas. Habla en un contraste de lo que es la morada en él, que Juan va a usar, o sea, hay un paralelismo en cuestión de estas frases que usan ellos, y el punto es este, que en esta cuestión de en Cristo Jesús, que está mencionando, es una comunión íntima con Cristo, ¿sí? Hablamos de esa posición teológica de los creyentes y de la experiencia subjetiva. Entonces, no estamos en contra de lo que nos pasó, cómo nos convertimos, de los anhelos que tenemos o cómo Dios está hablando a mi vida. Nada de eso es nulificado o que no tenga valor. Simplemente, que una vez más, mis experiencias subjetivas, mis anhelos, mis sueños, mis luchas, mi pasión, todo eso tiene que ser el reflejo de los anhelos, de la pasión de alguien más. Y ese es Cristo Jesús. Entonces aquí es donde entramos en la redención de las cosas. No es tanto que Dios esté de acuerdo en todo lo que pienso, todo lo que hago, pero mis pensamientos y mis actitudes que no van en línea, que no van paralelos a los pensamientos de Cristo, es obvio que tienen que ser confesados como pecado, pero pueden ser redimidos. Todo esto lo menciono porque otra vez hablamos acerca de esto en algunos pasajes. En Cristo es casi sinónimo de en la iglesia, de tal manera que para ilustrar el uso de Pablo de ese término, ¿sí? Usando referencias de Efesios 1, 3, 14, 3, 1 al 14, es que es en Cristo, es en Él y es en el amado. Ok. Algunos de ustedes tomaron la clase de Efesios ya, y muchos de ustedes conocen el libro de Efesios. Déjenme hacer un comercial, y algo que para mí es uno de mis temas favoritos de hablar. En el libro de Efesios, hablando de esta frase en Cristo, y es lo que acabo de mencionar, o la referencia que está ahí, uno de los propósitos de esta carta de Efesios es recordarle a la iglesia, porque otra vez se le había olvidado, y esa es la historia tuya y la mía, se nos olvida, por conveniencia o por ignorancia, se nos olvida. Tenemos esa frase de que decimos el meollo del asunto, el punto de todo esto, se nos olvida. Entonces aquí es el punto. En Efesios, Pablo le recuerda a la iglesia que el misterio que había sido oculto a través de las edades ha sido revelado en Cristo.
Y eso tiene que ver porque en Efesios, como en Colosenses, la lucha es contra el gnosticismo, contra estos movimientos y estas sectas. Aquí es el punto. Los gnósticos afirmaban que para tú tener acceso a la plenitud de Dios, al Dios de la Biblia, era a través de ciertos pasajes, ciertas élites, cierto grupo con ciertas claves y secretos que tenían que ser revelados. Pablo dice, no, para conocer y tener acceso al Padre es a través del Hijo. Cristo es la revelación completa de Dios. Aquí es el punto. Ese misterio, a través de las edades, ha sido revelado en Cristo. Ese es Efesios capítulo 1. En el capítulo 2 y capítulo 3, aquí es el punto, no lo pierdan, es que Pablo dice, lo que el Padre hizo al Hijo, esa relación, esa revelación, esa supremacía de Cristo, esa deidad de Cristo, porque eso es lo que están batallando los gnósticos, en darle al Hijo su deidad y verlo también como 100% hombre. Aquí es el punto. Pablo está diciendo, lo que el Padre hizo en el Hijo, al Hijo, en el Hijo, ahora el Hijo lo está haciendo en la iglesia. Y yo no sé si eso es atractivo para ustedes, pero una vez más, la mayoría venimos de contextos donde veneramos, exaltamos, creemos, afirmamos la divinidad de Cristo, afirmamos su humanidad, afirmamos la supremacía de Cristo. Pero se nos olvida que todo eso ha sido hecho y transferido a nosotros. Eso es extremadamente importante para nosotros recordar, porque lo que el Padre hizo en el amado, hizo a través del amado, literalmente lo ha depositado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y una vez más, a veces batallamos con esto porque pensamos que la iglesia es simplemente un grupo de gente muy sincera, honesta, que se aman, que se llevan bien, pero hay que luchar, hay que salir adelante, hay que navegar, hay que procesar, hay que sufrir. ¿Sí me explico? No, es lo que Cristo fue hecho en él. Esta cuestión de obispos, de diáconos, simplemente explica aquí el comentario que son los títulos de pastor, anciano, obispo, supervisor, que típicamente tienen la misma función en la iglesia local, y este término de supervisores tiene un fondo, un contexto griego en la cuestión de posiciones tal vez gubernamentales en la sociedad. El término ancianos tiene un contexto judío. Entonces, lo que estamos encontrando aquí, al final de la conversación, si ustedes observan que es importante, habla acerca de cómo la iglesia en Filipos tenía una pluralidad de liderazgo. Había diversidad, que es una de las cosas que recomendamos constantemente en la iglesia. La palabra diáconos, otra vez, muchos de ustedes saben esto, pero literalmente es el levantar polvo a limpiar por la cuestión de servidumbre. El término general usado para el ministerio de Jesús. Para los apóstoles se le da ese término a ellos como siervos, como servidores. ¿Sí? Este texto es compatible con dos funciones de liderazgo en la iglesia local. En fin, todo eso que estamos mencionando aquí habla acerca de las tradiciones, tanto en el catolicismo como a través de la historia. En el Nuevo Testamento, vean esto, refleja las tres formas de gobierno. ¿Sí? Estamos hablando de la referencia de Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, donde encontramos los temas de gobierno, como es el episcopal, como es el presbiteriano y el congregacional. Este es el punto, y eso es lo importante que quiero que escriban o que subrayen, es que independientemente cuál sea la forma de gobierno, que es importante, pero no es lo más importante, lo no negociable es esta parte que está aquí, es la espiritualidad de los líderes, es quien califique. Entonces, hoy en día, si no tenemos cuidado, nos consume. ¿Recuerdan que hace rato les dije que una manera que Satanás distrae a su iglesia es precisamente cuando Satanás y digo Satanás, pero lo hacemos por nosotros mismos, es cuando hacemos lo que debe ser el principio, lo hacemos la meta? Yo argumentaría que a nivel de iglesia, el gobierno de la iglesia no es la meta. La meta, sí. El gobierno de la iglesia es el principio. Entonces, es importante el tipo de gobierno que tenemos, el sistema, cómo procesamos esto. Pero véanme tantito, vean esto. La meta debe de ser que quien esté posicionado en el liderazgo de la iglesia califique. Es el carácter del individuo. Yo me enteré esta mañana que en la historia del béisbol de aquí en Estados Unidos, que es uno de los deportes más importantes de esta nación, aparentemente este año es la primera vez, vean lo que voy a decir, porque eso es lo que me enteré, no lo he indagado a profundidad, ni lo he corroborado, quiero corroborarlo más tarde, no tuve tiempo esta mañana, pero escuché de que aparentemente este año es el primer año que no hay jugadores de béisbol que van a ser introducidos al Salón de la Fama. Es la primera vez en la historia del deporte en Estados Unidos que no hay candidatos al Salón de la Fama. Aquí es lo interesante.
Cuando ustedes ven los requisitos para calificar, y ustedes saben que el Salón de la Fama es un grupo muy selecto, ¿verdad? Muy selecto de todos los jugadores que ha habido. Y aparentemente el problema este año no es habilidades, no son los récords que han tenido, no son el éxito que tuvieron cuando jugaron. El problema es que no califican por cuestiones de carácter, de moralidad. Y eso es extremadamente trágico, porque aparentemente hay individuos que califican de acuerdo a cuando tú ves su reporte, su carrera como jugadores profesionales, califican simplemente que aparentemente hay problemas en cuestión de, otra vez, de carácter, de cosas que hicieron moralmente, que violaron y opacaron otra vez sus credenciales como jugadores. ¿Será posible que potencialmente a nivel de iglesia estemos en algo similar? De que nuestras iglesias potencialmente son lideradas, guiadas con personas con cualidades o con, no cualidades, pero con habilidades muy, muy buenas, administradores, comunicadores, títulos universitarios, de seminarios, capacidades por encima de lo que la persona promedio, pero potencialmente hemos negociado el carácter, hemos negociado la esencia. La iglesia es responsable de que sus líderes sean compatibles, no tanto con la denominación, importante que es la denominación, no tanto con el conocimiento de la Biblia, importante que es, no tanto de que tengan cierto llamamiento, cierta ordenación, todo es importante, pero eso es el principio. La meta es que haya compatibilidad ¿con quién? Con el carácter de Cristo. Entonces, aparentemente en la iglesia de Filipo encontramos esos retos y la iglesia está batallando con ello, que es lo que estamos viendo aquí con respecto a esta cuestión del liderazgo de la iglesia. Déjenme moverme hacia adelante, voy a brincarme algunos versículos aquí y me voy a ir del 3 al 11, que simplemente es la sección o es la oración. Observen que el versículo 3 inicia dando gracias. Doy gracias a mi Dios. Y si están tomando nota, esa palabra gracias, subrayenla o enciérrenla, ¿sí? Porque Él da gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Está hablando de la relación tan cercana que tiene la edad. Por eso dije al principio que el ministerio, como el matrimonio, tiene mucho más sentido cuando lo hacemos con personas que nos llevamos bien. Entonces, observen cómo dicen, doy gracias a Dios. Sí, Pablo no está diciendo que él da gracias a Dios por la versión futura de la iglesia. O en otras palabras, porque sé que ustedes se van a componer, van a enderezar su doctrina. No, no, está diciendo, aun cuando hay cosas que no estoy de acuerdo con ustedes, en lo que están haciendo, en lo que están creyendo, doy gracias a Dios porque los amo. ¿Sí? Ustedes no son un proyecto. Tengamos cuidado de no tratarnos unos a otros, la iglesia, los hijos, los nietos, como proyectos. ¿Sí? Entonces, otra vez, esa paradoja, esa estira y afloja, donde amamos al individuo sin aprobar lo que hace. No es más, amamos a la persona sin aprobar lo que hace. Y eso es muy difícil de hacer. Cristo lo hizo, Cristo lo modeló y el precio a pagar fue una cruz, ¿no es cierto? Porque Él fue acusado de ser glotón, Él fue acusado de literalmente ser un borracho. Cristo va a ser acusado porque se juntó con gente que pensaron que el hecho de que se juntara con ellos, vean lo que voy a decir, el hecho de que se juntara con ellos, lo traducían como si aprobaba lo que hacían ellos. Se juntaba otra vez, con pecadores, con recaudadores de impuestos. Pero eso no hacía que Cristo aprobara lo que hacían. Pero convenencieramente, la generación en la que Cristo vino, como es nuestra generación hoy en día, y esto que estoy por decir merece que me vean. La generación de Cristo, como la generación hoy en día, y regreso a la predicación de la palabra, pensamos que el evangelio es lo que hacemos. Entonces, como yo no me junto con ciertas personas, eso es lo que me hace a mí ser cristiano. Y la realidad es que a mí no me hace ser cristiano las cosas que deje de hacer o las cosas que estoy avanzando a crecer. Lo que me hace ser o estar posicionado como cristiano es lo que Cristo hizo, que eventualmente se traduce y se refleja en lo que debo de hacer. Entonces, es obvio que mi conducta tiene que cambiar. Es obvio que mis hábitos tienen que mejorar. Es obvio que mi hablar, mi sentir, mi pensar tienen que cambiar. Pero eso no es más. Tanto mi conducta como mis hábitos, como mi pensar, como mi sentir, como mi vocabulario, escuchen lo que estoy por decir, como hijo de Dios, no es simplemente la mejor versión de esas cosas en mí. Es literalmente la conducta, el vocabulario, el sentir, el hablar, el pensar de un carpintero que el día que Él resucitó, lo transfirió a mi vida, lo transfirió a
nosotros. Entonces, aquí es donde está dando el gracias, se acuerda de vosotros, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Otra vez, les pedí que subrayaran la palabra gracias y ahora quiero que subrayen la palabra gozo. La razón que quiero que subrayen esas palabras de gratitud y de gozo es porque esta es una carta de prisión. Es inconcebible para mí que Pablo hable de gratitud y de gozo en un contexto de encarcelamiento. Es inconcebible, pero véame tanto. Entonces es importante lo que se puede decir. En la vida del cristiano, y esto creo que es parte de lo que es el punto o el centro de esta conversación de Pablo en Filipenses, en la vida del cristiano, el gozo y la gratitud no es lo que hace, es lo que le sucede. Si alguien está tomando nota, eso es importante. En la vida del cristiano, el gozo y la gratitud no es lo que hace, es lo que le sucede. Porque en mi mente, otra vez, en mi mente, pensando en un encarcelamiento injusto, pensando en la opresión de un gobierno que está haciendo bullying a los judíos. Pablo es judío, Pablo también es romano, pero está en este contexto, ¿sí? Viendo la situación donde la iglesia está difícil la situación internamente y la iglesia va hacia persecución, no hay manera que me pueda decir que eso trae gozo y gratitud. Entonces, para mí, aquí es donde regresamos a que ese gozo y gratitud es el producto de alguien más transferido, imputado, acreditado a mí. Entonces, en este momento, mi deseo, mi sentir, por favor, escuchen lo que esto quiero decir, es de que si podemos teológicamente predicar, enseñar, afirmar que el gozo y la gratitud no puede ser simplemente algo que está dependiendo o a merced de que la cosa mejore, de que las circunstancias mejoren. El gozo y la gratitud tiene que ser el de alguien más transferido a nosotros. Y ese es el gozo y gratitud, en este caso, de Cristo, activado, ejercido. Otra vez, si piensan en la granada, cuando le quitas el seguro y explota, quien quita el seguro del gozo y la gratitud, porque ya esa granada de gozo y gratitud ya habita en nosotros. Es lo que Cristo nos entregó su gozo, nos entregó su gratitud. Pero quien lo activa, quien hace que explote, porque es la función de una granada, ¿verdad? La granada está hecha para que explote, si no, no es granada, sino para qué la quieres. Entonces, pero quien activa eso, quien le quita el seguro a la granada, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le da la habilidad a Pablo en un contexto de encarcelamiento, en un contexto de confusión doctrinal en la iglesia y sabiendo que esto va hacia la persecución de la iglesia, que él puede literalmente articular y decir, hay gratitud y hay gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿Con quién? Es en el Evangelio. Hay una comunión que está basada no en la armonía, no en la compatibilidad que hay en ustedes, pero literalmente el Evangelio, voy a decir una vez más, iglesia, escúchenme por favor, el Evangelio. Ok, espero no meterme en problemas por lo que voy a decir y espero que nadie se desconecte. Pero realmente entonces eso. El Evangelio no es algo que podemos vivir. El Evangelio es lo que vivió Cristo. Lo que nosotros vivimos es la palabra de Dios. No sé ni cómo explicar esto. Estoy mencionando esto porque estoy tratando de remover, de quitar, de literalmente desconectarnos de esta actitud, de esta mentalidad donde se nos olvida que la gran comisión, por ejemplo, cuando dice id por todo el mundo y predicar el Evangelio, escuchen lo que esto puede decir. Ese id, ese predicar, ese enseñarles, ese bautizarles, es el producto de no una iglesia con pasión, no una iglesia que ha sido transformada, renovada, en avivamiento, no es de ese encuentro que tuvimos. Ese mandato, esa cuestión de ir y predicar el Evangelio, la gran comisión, está basado exclusivamente en el versículo 17 de Mateo 28 que dice, toda potestad me es dada. ¿Qué estoy diciendo? Que el mandato, el id, el hacer, el predicar, el enseñar, la conducta está basada en la posición legal de alguien más. Cristo resucitado, Cristo, otra vez, restaurado a su autoridad cósmica, él literalmente en Mateo 28 está diciendo, toda autoridad me ha sido, ¿qué cosa? Dada. Y otra vez, esta cuestión de la autoridad suena un poquito irónico y esta mañana tal vez algunos me estén batallando con esto o me estén argumentando esta mañana porque me van a decir, si realmente Dios tuviera potestad de autoridad, mi abuelita no hubiera muerto.
Si realmente Dios, es quien dice que Él es y tiene toda potestad de autoridad, no estuviera pasando esto. Y yo entiendo, pero acuérdense, en Hechos capítulo 1, cuando está Él por ascender, aún ahí los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino? Y Cristo responde, ¿qué responde Él? Pues no les dije que toda potestad me es dada. Y otra vez, ellos trágicamente tradujeron potestad a autoridad con cambio de circunstancias. El punto de Filipenses es que Pablo habla de gratitud, Pablo habla de gozo, Pablo habla, en este caso, de la colaboración y unidos que hay en la unidad de ellos en el evangelio, porque, una vez más, esa autoridad, esa potestad es algo que ya sucedió, es un indicativo, es un evento trascendental, es un evento histórico. Trágicamente los discípulos en la ascensión, Hechos capítulo 1, no alcanzan a entender porque ellos piensan que autoridad y potestad es restauración geográfica, es restauración gubernamental, es restauración política, es restauración religiosa. Y los discípulos, después de atestiguar todo lo que atestiguaron, de haber caminado con Cristo, de haber visto su crucifixión, resurrección, 40 días de apariciones, y están por experimentar uno de los eventos trascendentales de ver a Cristo ascender al cielo, y aún así se preguntan, ¿cambiarán las circunstancias, Señor? O sea, yo estoy en contra de todo lo que acabas de decir y los milagros, pero ¿qué acerca de las circunstancias? Es ahí donde yo regreso. Mientras sigamos siendo la generación que hablamos de nuestra potestad, de nuestra autoridad, de nuestro conocimiento, de mis derechos, de mi autonomía, siempre vamos a regresar a afirmar las verdades de la Biblia, siempre y cuando sirvan mi agenda. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que entender que mi agenda es la agenda del reino, que mi manera de navegar la vida es a través de cómo Cristo la navegó, y que esta cuestión de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, basado en lo que estamos leyendo, una vez más, basado en lo que estamos leyendo, esta es la potestad, es de que, versículo 5, vean lo que dice el versículo 5, es de que la comunión de la iglesia, por favor, escúchenme, este versículo 5, la comunión de la iglesia que afirma Pablo no está basada en la ausencia de problemas, no está basada en que la iglesia finalmente entendió doctrinalmente o entendió organizacionalmente, es en un contexto de disfuncionalidad que Pablo puede decir, la comunión de la iglesia está basada en un agente foráneo, está basada en un evento trascendental, está basada en el príncipe, está basada en el esposo de la iglesia, está basada en el Hijo de Dios, está basada en Mateo capítulo 16, que Cristo entrega las llaves del reino a la iglesia. No tanto en que la iglesia, otra vez, sea compatible y se lleve bien y todo eso. Es obvio que tenemos que hacerlo, pero está basado en alguien más. Desde el primer día hasta ahora, versículo 6, estando persuadido de esto. ¿Qué es lo que fuiste persuadido, Pablo? Esa es esa es la afirmación, esa es la certeza. Esta palabra persuadido, y déjenme irme al comentario para que lo vean, porque eso es importante. Dice, estando persuadido, está hablando acerca de que está convencido. He estado y continúo estando. Es algo que ya sucedió y que sigue sucediendo. Por favor, una vez más, escuchen lo que está diciendo. Él no está afirmando algo basado en que esto va a cambiar. Eso sería el evangelio de la prosperidad, donde diezmas para recibir, donde oras para que cambie, donde como te has portado bien, Dios te debe. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pablo está diciendo, estoy persuadido de que aun cuando yo estoy limitado, aun cuando yo estoy tras las rejas, el evangelio no está tras las rejas. Aun cuando la iglesia está cuestionable la cosa, aun cuando esto se ve como que no va a mejorar, literalmente los propósitos de Dios se van a cumplir. Por eso está diciendo él que he estado y estoy continúo, estoy siendo persuadido. Y aquí está lo que lo persuade. Vean lo que afirma él, de que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La salvación. Esa buena obra, el que comenzó en vosotros. Esto implica, esto de que comenzó, está implicando de esa obra que él comenzó. Observen esto, la explicación que está dando aquí Dr. Bob es simplemente entender, y aquí es lo que quiero que se lleven, es esta parte que está aquí abajo. Debe haber un equilibrio teológico. ¿Sí lo están viendo? Un equilibrio teológico. Tiene que haber un balance, porque otra vez, aquí es donde esta es una ilustración de lo que dije al principio, de cómo la Biblia presenta las verdades como en paradojas, como que es una tensión que no se resuelve.
porque aquí está el equilibrio teológico, no es una u otra, pero es que hablamos de un amor inicial de Dios, de que Él es quien viene y busca al hombre, Él es quien crea la regeneración en el hombre, pero eso requiere o produce una fe inicial. Y vean esto, y esa fe inicial debe tener una fe continua. Entonces, observen esto, cuando dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, afirmo, estoy certero de que el que comenzó en vosotros la buena obra obviamente es la obra de Cristo, es el evangelio, ¿sí? Transferido, imputado a nosotros, está hablando de un Dios que toma la iniciativa, traduzcan o trasládense en su mente en Abraham. El capítulo 12 de Génesis no dice que Abraham, saliendo del culto de oración, se fue a buscar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Literalmente Dios, en su soberanía, en su misericordia, en su gracia, se le aparece a Abraham y lo llama. Capítulo 9 de Hechos. La Biblia no dice que después de que fue a una clase de seminario, Saulo de Tarso, sí, rumbo a su casa, se le apareció Cristo para hacer un llamamiento al ministerio. No, dice el apóstol Pablo, dice Hechos capítulo 9, que él respirando aún amenazas en contra de ¿quién? De la esposa de Cristo. ¿Sí? Es que él va a matar cristianos. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablamos de esta obra que él inició, estamos hablando de la obra redentora que Dios inició. La salvación de tu vida es el producto del Dios que él inició y produce la habilidad de decir que sí. Y Pablo está diciendo, él que la inició y que el producto de esta iniciación, de esta salvación, es que tú y yo tenemos la habilidad de creer en esta iniciación, ¿sí? Una vez más, vean lo que estoy diciendo, y este es un mensaje que tenemos que predicar y enseñar. La iniciación, la llegada, la transformación de ese evangelio en nuestra vida no es necesariamente para cambiar nuestras circunstancias, es para cambiar nuestro corazón. ¿Recuerdan la comparación que hace Jeremías del pacto antiguo y el pacto nuevo? Donde hablando Jeremías al pueblo que está en desolación, están en exilio, están en una condición deplorable, dice, anteriormente puse mi ley en tablas, puse mi ley en piedra, pero ahora viene una nueva ley, un nuevo pacto que será escrita ¿dónde? En el corazón del hombre. Entonces aquí está el punto. Esto que está diciendo Pablo es la iniciación que produce la habilidad de decir sí al evangelio y ahora tiene que tener una continuidad en fidelidad. Una vez más, fe en Dios. La Biblia lo traduce como fidelidad. Una vez más, fe en Dios, el creer en el evangelio, el ser salvo, es decirle sí a Jesús, lo que produce no es necesariamente un cambio de circunstancias. Lo que produce es fidelidad a Dios, aun cuando las circunstancias no cambien. Todo esto que estoy mencionando, porque otra vez hemos predicado a la iglesia acerca de la fidelidad, de la perseverancia. Dr. Bob tiene un artículo con respecto a la perseverancia. Por favor, no pierdan lo que estoy por decir. La habilidad de creer no solamente en Dios, pero creerle a Dios, es la habilidad que Cristo tuvo. Porque acuérdense que la salvación es una experiencia doble. Es la transacción legal de mi pecado a Él y la transacción de su perfección, su obediencia a nosotros. Lo que Cristo transfirió a nosotros, por favor escuchen esto, lo que Cristo transfirió a nosotros fue la habilidad de creer lo que Dios dice. Entonces, cuando Dios nos declara salvos, es cuando decimos, sí, creemos en lo que está diciendo, independientemente de mi comportamiento. Entonces, en este caso, cuando hablamos de fe, si somos honestos, históricamente, bíblicamente hablando, la única fe que el Padre acepta es la fe del Hijo. Porque el Hijo, su fe en el Padre, se tradujo en fidelidad. Una fidelidad, Él fue fiel hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Entonces el punto es este, es que la única fe que el Padre va a aceptar tuya es la fe que el Hijo ha transferido a ti. Entonces decir que tú tienes fe no quito nada acerca de tu moralidad o tu pasión o tu sinceridad, no quito nada acerca de tus prácticas que tienes, como te enseñó tu mamá o tu abuelita, pero esta es la pregunta realmente. La pregunta es si tu fe es la fe de alguien más. Si tu fe, tu habilidad de creer es literalmente la habilidad de un judío, de Cristo puesta en ti, porque esa es la salvación, y aquí es el punto. Esa fe lo que produce, una vez más, no necesariamente un cambio de circunstancias, pero esa fe lo que produce es fidelidad, que Pablo está ejemplificando estando en una cárcel
y donde él literalmente sigue siendo fiel al evangelio. Entonces, aparentemente la fe, como fue el gozo, como fue la cuestión de encontrar o de expresar gratitud, gozo y gratitud al principio, dijimos que es algo no tanto que hacemos, pero que nos sucede. ¿Será posible que la fe es lo mismo? Que la fe no es algo que ejercemos o que hacemos. Y otra vez, no estoy quitando absolutamente, no escuchen de mí que estoy anulando el libre albedrío. Es simplemente que la habilidad de ejercerla, la habilidad de declararla, de afirmarla, de creerla, es la habilidad dada por Dios, que en este caso es la transferencia de la fe de Cristo en nosotros, porque es la única fe que el Padre acepta. Y otra vez, por favor, escúchenme, y aquí es donde regreso a la predicación, tenemos que retomar la conversación con nuestras iglesias de que en el 2020, potencialmente en 2020, con todo lo que ha pasado, con todos los retos que tuvimos y que seguimos teniendo, es de que el 2020 lo que ha expuesto es nuestra teología y nuestra predicación, donde lo que hemos hecho, hemos convenencieramente, por ignorancia, puesto lo que debe de ser el principio, lo hicimos la meta. Entonces, hemos predicado y dicho, mientras tengas fe, ¿sí? Eso es lo más importante. Y de acuerdo a lo que Pablo está diciendo y la vida de Cristo, es que la fe fue crucial. Por eso es que Abraham en Génesis va a ser justificado por la fe, ¿verdad? Porque tuvo la habilidad de creerle a Dios. Perfecto. Pero vean la vida de Abraham. Es aquí donde le cree y 25 años después se aparece el hijo de la promesa. Y una de las cosas que vamos a ver en Abraham por esos 25 años, si somos honestos, y no por criticar al hermano ni ser legalista en contra de Abraham, pero hay mucha infidelidad en Abraham en ese periodo. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien conmigo? ¿Sí o no? ¿Hay fidelidad hay infidelidad en Abraham? O sea, lo primero que hace es que va y embaraza a alguien más, en lugar de creerle a Dios. En fin, ¿qué es el punto? El punto es este, es de que la Biblia enseña que fe, la perspectiva de la Biblia es que fe produce fidelidad. Es obvio que empezando en Abraham, en sus hijos, en su descendencia, en la iglesia, en tu vida y en mi vida, que tenemos la fe de Cristo, nos caracteriza la infidelidad. ¿Sí o no? A ver, otra vez. Voy a decir una vez más. Es obvio que la característica de aquellos que han poseído, que hemos poseído esa fe para creer en el evangelio, lo que nos ha caracterizado es infidelidad. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, tanto la fe ha sido transferida, la de Cristo, y la iglesia es llamada a vivir en fidelidad, pero tiene que ser la fidelidad de alguien más. Entonces, fe como gozo, en este caso, como gratitud, no son cosas que hacemos o ejercemos, es algo que nos pasa, nos sucede. La fe nos sucede y eso no altera mi habilidad de decidir o de ejercerla. Eso no me hace a mí ser un robot o perder esa esencia de ser creado a la imagen de Dios. Es simplemente que, voy a decir una vez más, la única fe, la única fidelidad que el Padre acepta es la de Cristo y ha sido transferida a cada uno de nosotros. El tiempo que me queda, aunque me gustaría más indagar y hablar de esto en detalle, tal vez lo único que les dejaría que vieran ustedes en detalle es la cuestión de que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice aquí, otra vez, termina diciendo la perfeccionará. Esto es importante porque aquí nos recuerda que está hablando de la veracidad del evento, de que este es el evento, ¿verdad? El evento es que la comenzó esa buena obra. El evento es de que lo que Dios dijo va a suceder, de que el Espíritu en nosotros, el sello del Espíritu, es como un enganche para algo que viene más adelante, ¿sí? La consumación de ello, que estamos entre ese estira y afloja en este mundo gobernado por el Génesis capítulo 3. Pero vean esto, habla acerca de que lo va a cumplir, de que lo va a perfeccionar. Entonces, Pablo está diciendo, hey, lo que Dios dijo se va a cumplir. No es cuestión de que se va a cumplir o no. El reto, este es el reto, y es lo que está ahí enfrente de ustedes, este es el reto. El reto es que anunciar del cumplimiento, la consumación de esa fe, de ese encuentro, de ese señorío, de esa potestad de Cristo, ¿verdad? La gran comisión, toda potestad, hablar de ese momento de consumación, por 2000 años la iglesia lo ha predicado como algo certero. Una vez más, véanme tantito. Por 2000 años la iglesia ha predicado que viene la consumación del reino de Dios, que se viene completamente a desarraigar, a derrotar al enemigo y todo eso. Lo hemos predicado. ¿Ya sucedió? Es obvio que no. Estamos en medio de las dos venidas de Cristo.
La pregunta es, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo que hemos estado hablando, es que dejemos de predicar un evangelio basado en lo que el cristiano debe de hacer y regresemos a lo que Cristo hizo, que implica lo que tenemos que hacer. Pero aquí está el punto. Tenemos que asegurarnos que cuando predicamos del día del Señor, de la consumación de este reino, tenemos que predicarlo con la certeza de que va a suceder, y cada generación tiene que predicarlo así, pero tenemos que afirmar que solamente una generación lo va a predicar como una realidad. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, que nadie sabe cuándo es solamente una la generación que le toca vivir esto. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Y esto es lo que implica. Lo que implica es de que, y esto es bien retador, esto es bien difícil de decirlo, pero lo voy a decir. Esto implica que como siempre se ha anunciado que Cristo viene, y es cierto eso, pero solamente una generación lo va a experimentar, solamente una generación va a ver la segunda venida de Cristo. En lo personal no creo que seamos nosotros, pero bueno, esa parte, sí, solamente una generación. Véame tantito. Esta es la implicación, esta es la implicación. La implicación es de que independientemente en cuál generación estemos, si somos la generación que lo afirmamos como todos los demás, pero no nos toque ver la segunda venida de Cristo, eso no altera la posición que yo tengo delante de Dios, porque nada me puede separar, ¿qué cosa? Del amor de Dios. Porque Pablo predica este mensaje y dice que el que inició la buena obra, ¿qué dice? La llevará a su perfección. Perfecto, qué bueno, pero la realidad es que el reporte del COVID no me está ayudando. La realidad es que la situación en la iglesia, cómo me siento emocionalmente con esta enfermedad, con esta situación, o sea, ¿me explico? Entonces, todo esto lo afirmamos doctrinalmente, pero ¿qué significa esto en nuestro contexto? Esto es lo que significa. Significa que, una vez más, esto no altera quién soy, independientemente qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Esto no altera, independientemente que mi mente me traicione o divague, o no importa que mi corazón tenga emociones que yo sé que están encontradas y que no glorifican a Dios. Esa lucha que tengo es real, estoy consciente, pero no altera mi posición que tengo delante de Cristo. Es que puedo afirmar no solamente que Él viene, pero que le pertenezco. El reto de eso es de que los beneficios de esa afirmación, de esa obra que él empezó y que eventualmente llevará a su consumación, vean tantito, los beneficios son del futuro, no del presente. Los beneficios, y otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo desde la perspectiva de alguien que está hablando desde la cárcel, alguien que sabe que sus días están contados, alguien que está viendo a la iglesia que él ama y que no está viendo el cambio que la iglesia necesita tener. Estás hablando de alguien que está literalmente bajo la opresión de un gobierno, injustamente. Estás hablando de alguien que en cuestión de unos pocos años va a literalmente ser decapitado. Entonces, tener la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios es simplemente la habilidad sobrenatural de creer lo que Dios ha dicho, de que nuestra inversión en esta vida, en este reino, es simplemente el reflejo, la expresión de lo que Cristo hizo. Es la agenda del reino, no es la mejor versión de nosotros, pero es tener la habilidad y predicar y enseñarle a la iglesia, a nuestros hijos, que en su gran mayoría los beneficios de esto es algo que vamos a recaudar, que vamos a recibir después de que Él venga. Yo estoy consciente que esto no es muy atractivo en una generación que somos la generación del microondas, que queremos cosas instantáneas en este momento, conforme lo hacemos. Yo estoy consciente de ello, pero es ahí donde regreso a afirmar. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esta salvación que involucra una posición y una posesión, involucra justificación y santificación. Al final de la jornada, por todo lo que acabamos de explicar, es tener la habilidad de poder no solamente adoptar, recibir, transferir la perspectiva de Cristo, pero también es la habilidad de ejercer la perspectiva de Cristo. Y menciono esto de la perspectiva de Cristo porque no es nada alentador que me digan esta mañana que los beneficios de caminar en similitud a Cristo potencialmente son futuros, no son de ahorita. Porque yo quiero ver los beneficios ahorita. Quiero ver a mi hijo convertido al evangelio. Quiero ver mi matrimonio restaurado. Quiero ver a mi iglesia creciente. Quiero ver a mi nación restaurada. ¿Sí me explico? O sea, oramos por eso y tenemos que seguir haciéndolo, pero potencialmente no nos va a tocar a nosotros ver estas cosas. Potencialmente. Y es ahí donde tenemos que aprender a bastarnos en la gracia de Dios. Permítanme hacer algunas referencias extras, espero, y si tienen preguntas, vamos a dar un poquito de tiempo al final, rápidamente, porque el tiempo siempre se nos acaba.
Y yo quiero que toquemos un poquito de estos pasajes a través de este PowerPoint. Es el versículo 19, porque estoy brincando aquí por cuestión de tiempo, pero dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resulta ¿en qué cosa? Otra vez, aparentemente el apóstol Pablo tiene este sentido de que va a ser liberado de la cárcel. Está en la cárcel, tiene este sentido. Y hemos entendido que en cuestión de liberación o de salvación, en el Antiguo Testamento hablamos de una liberación física, el Nuevo Testamento es espiritual. Estamos hablando de ese contraste en cuestión de cómo la Biblia presenta o traduce eso. Entonces, Pablo, hablando de su liberación, potencialmente tiene esta implicación que está ahí. De tal manera que dice, porque sé que gracias a las oraciones, otra vez, de ustedes y a la, ¿qué cosa? Otra vez, el punto es la liberación, pero hay oraciones y hay ayuda, ¿sí? Y eso está hablando acerca de una confianza. Las oraciones de ustedes y la provisión de Dios. ¿Sí se dan cuenta de esa paradoja, de esta cuestión que son paralelismos? Donde aparentemente la certeza, ¿sí? La certeza, esta confianza que él tiene, sé que gracias a las oraciones de ustedes, ahí está la cuestión de la intervención divina y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Entonces, intervención humana, intervención divina. Entonces, una vez más, no es una u otra, son las dos. ¿Me explico? Por eso es la cuestión de que tenemos que ver la perspectiva de la Biblia. Y habla acerca de cómo es la ayuda que me da, mismo versículo, el Espíritu de Jesucristo. Entonces, aparentemente, la liberación de la que está hablando Pablo, ya sea física, de su encarcelamiento, o sea espiritual, para los que necesitamos ser salvos potencialmente, yo no sé si alguien está escuchando necesita ser salvo y necesita liberación en ese aspecto, observen que es algo, una vez más, algo que nos sucede. Por lo tanto, ¿qué es esta liberación? Hablando de la salvación del hombre. 4 cosas rápidamente, están tomando nota. La primera es arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Una de las cosas que yo quiero enfatizar, y otra vez, yo sé que me estoy llevando mucho tiempo, pero quiero hablar de eso rápidamente. Si la salvación es algo que nos sucede, ¿verdad? La salvación es algo que nos sucede. Vean la lista, empieza con arrepentimiento. Esto de lo que estoy hablando que nos sucede es lo que Cristo ha transferido. Vean tantito. Quiero que conectemos la conversación y veamos históricamente cómo funciona esto. Históricamente hablando, cuando Cristo nació, al 8º día, ¿qué le pasó a ese niño? Fue circuncidado. Encontramos a Cristo al principio de su ministerio, venir a Juan el Bautista y ser bautizado. Y Juan dice, no, ¿cómo es posible que me pidas a mí? ¿Qué es el punto? Que encontramos a Cristo, Lucas 2:52, creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es mi punto. Encontramos a Cristo cumpliendo la ley, obedeciendo la ley. Su sumisión a la ley era parte de cumplir esa ley. Entonces, cuando hablamos del bautismo de Jesús, cuando hablamos de la circuncisión de Jesús, es obvio que él no necesitaba hacer esto. Él no tenía que arrepentirse de nada. Él no tenía que tener esta experiencia que tuvimos de arrepentimiento. Esta cuestión de salvación es un arrepentimiento. Todo lo que estoy mencionando, lo estoy mencionando esto otra vez más, porque en el caso de Cristo, y aquí estoy tratando de hablar en contra de, y no estoy pidiendo disculpas, que esté hablando en contra de aquellos que trágicamente están diciendo que hoy en día no tenemos que obedecer el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es toda, no es nada más la cuestión de las cosas que tenemos que hacer para el Señor. Es literalmente lo que Cristo vino a cumplir. Lo que Cristo vino a cumplir es toda la palabra de Dios. La veracidad está en toda la palabra de Dios. Es obvio que hay ciertos componentes de la Biblia que se aplican solamente a aquel tiempo, porque no toda la Biblia tiene una implicación prescriptiva. Partes de la Biblia son simplemente descriptivas. Entonces, para saber cuál es cuál, hay que saberla interpretar, obviamente, y por eso estamos aquí, pues estamos tratando de aprender todo ello. En fin, el punto de esto es simplemente recordar que hablando de esa salvación, si están tomando nota, una vez más, hablamos de un arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento, una vez más, no es lo que hacemos, es lo que nos sucede, ¿verdad? Arrepentimiento es transformación de pensar y transformación de sentir. ¿Qué acerca de la fe? Una vez más, están tomando nota. Fe es la palabra fidelidad. La salvación es la habilidad dada por Dios de entender que mi condición es de enemigo de Dios. Es arrepentimiento, soy un enemigo de Dios, por eso me arrepiento, ¿verdad? Me arrepiento porque he descubierto que a quien le fallé. Arrepentimiento no es solamente reconocer lo que hice, es reconocer en contra de quien lo hice. No es más, arrepentimiento no es solamente decir, chihuahuas, otra vez caí, chihuahuas, es que mi carácter, es que mi temperamento, es que esta costumbre, esta maña que tengo. No. Arrepentimiento es reconocer que el problema es contra quién lo hacemos. Ese arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento produce la habilidad de creerle a Dios y se traduce como fidelidad. Fe es fidelidad. Salvación es, ¿qué cosa? Es la obediencia de alguien más transferida a nosotros.
Obediencia no es simplemente un grupo de personas que aman, que se apasionan y que literalmente quieren hacer cosas por el Señor. Obediencia no es simplemente es el ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Eso es importante, pero es el producto del Cristo que dijo toda potestad, ¿qué cosa? Entonces, la potestad de Cristo, su restauración cósmica, es el producto de su obediencia. Entonces, obediencia ahora ha sido dada a nosotros. Obediencia es la obediencia de alguien más de nosotros. Y la otra cosa es la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia, y están tomando nota, es el producto del Dios que escoge preservar. No es más, perseverancia es el producto del Dios que escoge preservar. El ejemplo supremo es Cristo. Estando en el huerto, ¿sí? La habilidad de Cristo, orar la noche que va a ser entregado y decir, si es posible, haz que pase de mí esta copa, esa habilidad es la que el Padre le dio al Hijo. Es el Espíritu del Padre obrando en la vida del Hijo. Estoy hablando del mente humano, ¿verdad? Entonces, esta perseverancia de Cristo, cuando hablamos de Cristo salir de las aguas bautismales y es llevado por el Espíritu al desierto y pasa por esos 40 días donde tiene que perseverar y al final viene el tentador y lo confronta. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando viene Satanás, lo confronta y le da un plan B, donde él puede llegar a esa meta sin pasar por el sufrimiento. ¿Recuerdan la historia? La manera y la razón que Cristo tiene la habilidad de perseverar es literalmente la habilidad que el Padre le dio. Entre paréntesis, si están tomando nota, esto es importantísimo. Cuando hablamos de perseverancia y específicamente la de Cristo, cuando hablamos de perseverancia y específicamente la de Cristo, necesito que me escuchen en esto. ¿Se dan cuenta que específicamente en la cuestión de su tentación en el desierto, después de que es afirmado como el Hijo amado, en el cual tengo complacencia, está basada, la perseverancia de Cristo está basada en la habilidad que Cristo tuvo de confiar en lo que el Padre había dicho? Porque la manera en que él va a refutar a Satanás es con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pastores, escuchen mi ruego, escuchen mi corazón hablar. Mientras sigamos predicando lo que el cristiano debe de hacer, lo que la iglesia debe de hacer, lo que el gobierno debe de hacer, a expensas de hablar de lo que Cristo hizo, vamos a seguir teniendo una generación de hombres y mujeres que cuando, no sí, seamos confrontados con el enemigo, cuando nuestra perseverancia sea puesta a prueba, la iglesia no va a saber lo que la palabra de Dios dice. Démosle a la iglesia la oportunidad de rechazar la palabra de Dios. Mi problema con nuestra predicación hoy en día es que ni siquiera le estamos dando a la iglesia la oportunidad de que rechacen la palabra de Dios porque les estamos predicando lo que ellos deben de hacer. La obediencia de la iglesia es la obediencia de alguien más que ha sido transferida a nosotros. La iglesia no tiene el derecho de redefinir lo que significa obediencia ante Dios. Es la obediencia de Cristo y por lo que entendemos, la obediencia de Cristo estuvo basado en lo que el Padre dijo en su palabra. Entonces sueñen conmigo con un 2021 donde el motor de arranque de la predicación es lo que el Padre dijo, encarnado, expresado, llevado a su consumación en su Hijo Jesucristo. Y cuando reintroducimos la palabra, tanto escrita, con la palabra hecha carne, vean tantito, palabra escrita con palabra hecha carne, lo que produce es la obediencia de la iglesia. Ahora sí podemos hablar de lo que la iglesia tiene que hacer, cómo debe de comportarse, pero en este caso está exclusivamente basado en un agente, en una experiencia foránea. No es la capacidad que yo tengo de obedecer, no es la pasión que tengo de vivir para Cristo, es la pasión de Cristo que él tuvo por obedecer a su Padre celestial. ¿Algunos otros pensamientos de esto con respecto a estos pasajes que están aquí? Lo que voy a hacer es que me voy a brincar varias cosas aquí, ¿ok? El Espíritu de Cristo es aquel que trae convicción, revelación del Evangelio, bautismo en Cristo y formación en Cristo. ¡Wow, wow, wow! Tomen nota de ello. Es lo que es el Espíritu de Cristo. Es el que trae la convicción, obviamente, de pecado. Es la cuestión del que revela el Evangelio, porque el Evangelio no es lo que la iglesia hace, es lo que Cristo hizo. El bautismo en Cristo es el sello de su Espíritu, ¿verdad? Es la regeneración y es la santificación, es la posesión, la posición y la posesión de todo ello. Ok, déjenme hacer algo aquí rapidito, porque quiero tocar este tema antes de irnos. Me quedan unos minutos, quiero tocar este tema, tengo muchas cosas que puedo decir,
pero me las voy a brincar por cuestión de tiempo. Ahora sí. Por lo tanto, capítulo 2. Por tanto, después de todo el capítulo 1, que me brinqué mucho de ello, si sienten algún, ¿qué cosa? Independientemente de lo que están viendo, cómo se ve la situación, independientemente de los reportes, independientemente de las noticias, sienten un estímulo en su unión con, no entre ustedes, pero con Cristo, algún consuelo de su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Escuchen el lenguaje. Si sienten algún, otra vez, estamos viendo de lo objetivo a lo subjetivo, ¿sí? Esto es lo que estoy invitando. Estoy invitando acerca, hablando de su amor, el amor del Padre. Una vez más, escuchen eso. Está hablando del estímulo, que es el producto del amor de Dios, es el producto del compañerismo o de la relación que tenemos en el espíritu y es algo que produce en nosotros entrañable. Ese amor de Dios que aparentemente Pablo espera que la iglesia esté sintiendo. Esto que está enfrente de ustedes no es la garantía, esta no es una fórmula para que la cosa cambie. Eso simplemente es la expresión, la experiencia de que la iglesia es llamada a perseverar aún si la cosa no cambia. Pero esta perseverancia, véanme tantito, esta perseverancia, la palabra perseverancia, yo argumentaría que es otra vez la habilidad de la iglesia de continuar, de no rendirse, no tirar la toalla, está basada en ¿qué cosa? En el Dios que preserva. Voy a decirlo una vez más. El ejemplo, y puedo dar muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más claros es lo que dije hace un momento. Capítulo 12, la promesa dada a Abraham. 25 años después, se cumple la promesa. La llegada de Isaac, yo argumentaría que no es el producto de Abraham que perseveró, aunque sí perseveró. Pero una vez más, dentro de su perseverancia fue imperfecta, su perseverancia fue negociada, su perseverancia fue mixta con desobediencia y con un montón de cosas. Pero la llegada de Isaac es el producto exclusivo del Dios que escogió preservar esa promesa. Entonces traduzcan eso en la salvación. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de que Pablo dice que sintamos un estímulo, su amor, compañerismo en el espíritu, algo que es el afecto entrañable, es el producto de la iglesia. Entonces, no es una u otra, es la iglesia perseverando por el Dios que ha escogido preservarlo. Entonces, ese compañerismo en el espíritu es la expresión, es la combinación otra vez del ser sellados y de ser llenos. Una vez más, véanme tantito, en cuestión del espíritu no es uno u otro. Porque aquí es donde en cuestión de movimientos carismáticos o bautistas escogemos el que más nos conviene, el que más tenemos afecto. Son los dos. Es la expresión de ser sellados, nada nos separa del amor de Dios, pero ese amor, ese sello, esa expresión tiene que llevarse a cabo en la cuestión de su llenura, de su dominio, de su posesión. Llenadme de alegría teniendo un mismo, ¿qué cosa? Aparentemente la alegría de Pablo no era el cambio de circunstancias, era el cambio del corazón de la iglesia. Una vez más, no era el cambio de circunstancias, era que la iglesia tuviera el mismo parecer. Ese es el hecho de pertenecer al reino. Pertenecemos a una familia. Lo que está hablando Pablo, porque otra vez es el problema de los filipenses, como es el problema de los efesios y los gálatas y todas las iglesias, es que estaban divididos doctrinalmente. Entonces, este mismo parecer tiene que ser, vean lo que dice, el mismo parecer de la iglesia tiene que ser el producto de pertenecer al reino de Dios, pero entender que pertenecer al reino de Dios es pertenecer a una familia. Una de las características de la salvación es que la vivimos, la expresamos, la llevamos a su consumación en un contexto de comunidad. Por lo tanto, termino diciendo aquí, no hagan nada, otra vez, porque observen esto. El versículo 3 del capítulo 2 está hablando del problema donde Pablo no está diciendo, ojalá nunca hagan cosas por egoísmo, ojalá nunca hagan cosas por vanidad. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Dejen de hacerlo. Es por eso que le está diciendo, esto que está aquí en el versículo 2 es el antídoto, ¿sí? El antídoto es que tengan un mismo parecer, porque aparentemente cuando la iglesia, el hogar, la persona es gobernada por egoísmo o vanidad, vean lo que voy a decir. Cuando la iglesia, la cultura, la familia es gobernada por egoísmo y vanidad, es el producto de pensar que puedo dividir esto, que puedo decir, pertenezco al reino de Dios, pero la iglesia es opcional. O es el tipo de cristiano que dice, soy cristiano y tengo la libertad de escoger la iglesia que me conviene.
la iglesia donde encuentro más afinidad. Sí, el punto es este. Pertenecer al reino de Dios es la habilidad que tenemos de entender que la razón, uno de los propósitos de ser salvo es para el beneficio de la iglesia. Entonces, mi invitación ahorita que estamos en situaciones tan difíciles no es que busquemos la iglesia que más afinidad tenemos. Yo argumentaría que la labor del cristiano es buscar la iglesia donde más pueda servir, donde más hay necesidad, porque es ahí en ese contexto donde aprendemos a vernos como familia. Por lo tanto, dice él, cuando la iglesia entiende que pertenecer al reino es pertenecer a una familia, es entonces que va a lidiar con el egoísmo, es entonces que va a lidiar con la vanidad, es entonces que dice aquí, sino más bien que sea con qué cosa, con humildad, considerando a los demás como, esa es humildad, considerar a los demás como superiores a cada uno de nosotros. Si en la Biblia la palabra humildad, las únicas dos personas que fueron descritos como humildes es Cristo y Moisés. Entonces, lo que está pidiendo, escuchen la voz de Pablo, lo que está diciendo él, en un contexto de egoísmo y de vanidad, que son verdades, son realidades, que trágicamente egoísmo y vanidad son típicamente cosas que no vemos en el espejo. Nadie se ve en el espejo y dice, yo soy egoísta. Nadie se ve en el espejo y dice, yo soy vanidoso. ¿Sí? Sí, típicamente lo domesticamos, lo justificamos, en fin, lo argumentamos en nuestra mente, ¿verdad? No, él es el egoísta, no, él es el vanidoso. Ok, ver esto. El antídoto a ello es una persona. Esa persona es Cristo. Entonces, aparentemente la iglesia estaba creyendo en Cristo, pero no estaba viviendo como Cristo. No es más, estaba creyendo en Cristo, no viviendo como Cristo. Pero está diciendo él, sino que el antídoto es una persona. Cuando dice humildad, es una persona. Y esa persona lo que hizo, y es allá donde vamos, ¿sí? Esa persona lo que hizo es que versículo 5, vean la humildad de Cristo, vean que esto no es una característica de actitud, es el corazón del individuo. Hablando de Cristo, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, ¿sí? Una vez más, la actitud, porque aparentemente no estaba haciendo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Estamos hablando de similitud a Él, pensamiento, comportamiento de Cristo, ¿sí? Es de que siendo por naturaleza, ¿quién? ¿Quién es Cristo? Él literalmente Dios, ¿sí? Siendo Él Dios mismo, no consideró, esta es humildad, no consideró igual a Dios como algo a que aferrarse. La imagen, el entender es esto, por favor escúchenme, por favor, porque eso es un misterio, eso es algo difícil de explicar, pero solamente lo que puedo decir es esto. Esa naturaleza divina, que es obviamente la naturaleza de Dios, el ser todopoderoso, Cristo no lo consideró, y cuando habla de no considerarlo, está diciendo que no lo usó para su propia ventaja, lo usó para literalmente beneficiar a otros. En mi mente yo traduzco esta experiencia al aposento alto, la noche que va a ser entregado, cuando él toma un contenedor de agua, toma literalmente una toalla y va alrededor de la mesa, no solamente reafirmando la vocación de él, que es de un siervo sufriente, que la cruz que está por experimentar en cuestión de horas no es el producto de alguien que decidió traicionarlo, la cruz no es el producto de un gobierno que es corrupto, la cruz no es el producto de líderes religiosos que ya tenían un plan, todo ello. La cruz es el producto de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, expresado por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Génesis 3:15 habla y dice que así como la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, es la serpiente que va a herir el calcañar de esa simiente. Entonces la cruz no es accidental, que es el punto de que en ese contexto donde esa naturaleza de su soberanía, de su autoridad cósmica, él literalmente la va a compartir con otros en el aposento alto. Él toma el contenedor de agua, toma la toalla, va alrededor de la mesa, lava los pies de los discípulos, no pierdan esto, lava los pies de los discípulos, literalmente recordándoles que aun cuando estamos por pasar por una de las pruebas o la prueba más grande, no solamente para mí, pero para ustedes como seguidores, aun cuando muchos, y si no es que todos, van a negarme, van a temer, el día va a llegar viendo literalmente en ese momento de intimidad, no solamente los ojos, pero el corazón de los discípulos, confusos como siempre vivían confusos estos muchachos, ¿verdad? Con Cristo, no entendían todo lo que decía. Les recuerda, les dice, la hora va a llegar en que ustedes, el Pentecostés, van a ser investidos con tanto poder que la palabra de ustedes, la oración de ustedes, la sombra de ustedes, va a sanar, a resucitar, va literalmente a voltear este mundo y ponerlo de cabeza. Acuérdense que cuando eso suceda,
y sean investidos con ese poder. Acuérdense que cuando ustedes sean comisionados y el tiempo llegue en que ustedes sean los líderes, sean ustedes los pastores de pastores, acuérdense que toda esa autoridad, el privilegio que tuvieron de caminar conmigo es para beneficio de otros. Todo eso Cristo lo ejemplificó. Todo eso Pablo lo está ilustrando. Y Pablo está trayendo a la iglesia de Filipos. Creo que eso es parte del mensaje de hoy en día, que podamos recordar que lo que sea, tiempo, salud, fuerzas, vida, recursos económicos, familia, iglesia, habilidades, sexualidad, lo que ha sido puesto en nuestras manos es para beneficiar a otros. Hace una semana estábamos hablando acerca de la inauguración, de la toma de posesión del nuevo presidente en Estados Unidos. ¿Se pueden imaginar ustedes una generación de líderes de gobierno, de líderes de hogares, de líderes de iglesia, que nuestro motor de arranque fuera eso, usar toda nuestra influencia, todas nuestras habilidades, lo poquito, lo mucho que tenemos para beneficiar a otros? Otra sería la historia, ¿no es cierto? Ver la imagen de Cristo movida y infiltrada a través de hombres y mujeres que existimos para beneficiar a otros. Los comentarios, pastor, certeros que son, tengo la impresión que son el producto de, como he estado enfatizando a través de la mañana, de la habilidad que tiene Satanás y nosotros también, no nada más el diablo, de tomar lo que debe de ser inicial y hacerlo la meta. Entonces, en este caso, hablando acerca de, otra vez, lo que hizo el comentario de cómo anunciamos o practicamos la invitación para ser salvos, o en este caso las presiones o las tensiones que vivimos, mientras la iglesia siga negociando la meta por la cual ha sido salva, va a haber confusión. Entonces, la razón que nos necesitamos unos a otros, y esa es la razón por qué Pablo está escribiendo a la iglesia, esta es la razón por qué su palabra tiene que ser constantemente puesta enfrente de nosotros, es porque por naturaleza a todos se nos olvida constantemente por qué hemos sido salvos. Y para darnos el beneficio de la duda, porque es miércoles y me caen bien todos, la situación es bastante crítica hoy en día. Y esto que estamos viviendo, la presión es real. Entonces, otra vez, no quiero que salgamos de esta mañana simplemente con principios teológicos o bíblicos o decir, wow, trascendentales de que nunca había leído esto y cómo nunca he visto esto. No, escuchen lo que estoy diciendo. Yo argumentaría que entre más la situación se agudiza, entre más hay presión en nosotros, el Señor permita que más recordemos o más busquemos la fortaleza de unos con otros en el amado para ser recordados hacia dónde va esto. De que la invitación de la Biblia siempre ha sido no tanto la ausencia de conflictos de esto, pero es recordar que si la vocación de Cristo fue el sufrimiento, a eso vino a Cristo. Hebreos dice que fue perfeccionado por el sufrimiento. Vean tantito, el momento en que tú diste tu vida a Cristo, tu vocación cambió. Tu vocación es la misma. Entonces la pregunta no es por qué a mí, la pregunta es por qué no. La pregunta no es por qué sufro, la pregunta es cómo es que mi sufrimiento está moldeando mi persona a la imagen de Cristo. Porque es obvio que no todo sufrimiento es aceptable delante de Dios. Es obvio que como cristianos, si somos honestos, e hiciéramos un recuento, un inventario del sufrimiento y cicatrices del alma, del corazón, el 90% a 95% es sufrimiento no aprobado por Dios. Dejemos de hacer eso. Caminemos en similitud de Cristo. Necesitamos la compañía, la relación mutua para recordarnos por qué y hacia dónde va esto.